Bueno, buenos días a todos, espero que me escuchen. Vengo un poquito malo de la garganta por estos cambios de clima, pero voy a tratar de hablar lo más que se escuche, espero que se logre. Bueno, hablando un poquito de mí, pues sí, Julio Alfaro, me gradué de aquí de FISIC también, entonces pues le tengo un gran cariño a la facultad. Creo que aprendí muchas de las cosas que hoy en la vida me ayudan a seguir subsistiendo, pues mi trabajo al final de cuentas está siempre orientado a sistemas. Pero antes de llegar al final me gustaría empezar con el principio, aunque suene redundante. Yo me metí aquí a FISIC porque quería hacer videojuegos, o sea, y les soy sincero, yo creo que desde los 13 años yo dije yo quiero hacer videojuegos porque me gustaban mucho, me gustaba mucho las historias, me gustaba mucho el ver un personaje que se tenía que esforzar y que yo lo controlaba para que él llegara a su meta, rescatar a la princesa, salvar a un mundo apocalíptico, lo que sea que vaya a ser ese personaje, pero yo poder hacer eso sería genial, dije yo, y esa fue la razón por la que yo me metí aquí a ingeniería en sistemas particularmente, ¿verdad? Yo sé que aquí hay de varias carreras, hay varias carreras, pero al final de cuentas yo siento que lo más importante es seguir sus sueños, no sé, y suena ridículo, bueno, ya que crecí un poco y ya que pues hacer videojuegos con ingeniería en sistemas, no hombre, estudiar ingeniería es para hacer pisto o para lo que sea, pero creo que los sueños son algo muy importante porque al final de cuentas son los que nos mueven. Pues he hecho algunas cosas, nunca un juego que yo diga, puchica, este juego salió para Switch, salió para PlayStation, no sé, ¿verdad? O sea, eso nunca lo he hecho. Me gustaría hacerlo, igual sigo soñando en hacer eso, ya siendo grande, ¿verdad? Y tal vez no habiéndolo logrado, pero tal vez lo que yo les quiero decir es que eso es lo que les recomiendo, les aconsejo. Sigan sus sueños, están aquí por algo, ustedes quieren estar aquí por algo, se van a encontrar con varios topes, van a ver, eso de matemáticas no lo entiendo, eso de física, qué difícil, ¿y eso para qué va a servir si voy a hacer videojuegos? ¿Y eso para qué va a servir? Aquí habieron muchas, en las charlas anteriores muy probablemente les han mostrado cómo utilizar algunas de esas herramientas que se ven no tan lógicas para hacer lo que ustedes quieren posible. Entonces, échenle ganas, o sea, yo sé, es primer año y tal vez escríbanle una carta a su yo futuro diciéndole no te rindas, porque van a haber momentos así bien complicados donde dinero inclusive, o sea, puede ser que ya no nos puedan ayudar nuestros papás, o si nosotros nos estamos financiando, pues ya no vamos a poder llegar tanto a ese dinero, no sé, van a haber problemas, pero tratemos de salir de ellos y aférrense a sus sueños, porque al final eso los va a mantener luchando sin importar las circunstancias. Es un consejo, ¿verdad? No, ni es parte de la clase, solo era por querer compartir algo. Entonces sigan adelante, no se rindan. Bueno, les voy a hablar un poquito de sistemas operativos, y para hablar de sistemas operativos, pues lo más importante siempre va a ser llegar a una definición, que es un sistema operativo. Entonces, pues voy a leer aquí dos definiciones que yo escribí y las vamos a ir analizando. Un sistema operativo es un programa, o sea, es código, software, que después de arrancado o iniciado una máquina se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, tanto de hardware, partes físicas, discos duros, pantallas, teclado, etcétera, como el software, programas e instrucciones, permitiendo así la comunicación entre el usuario y la máquina. Y la otra definición es un administrador, el que se encarga de que se pueda ejecutar procesos que el usuario desea y en algunos casos ejecutar simultáneamente estos procesos o dar la impresión que así se ejecutan simultáneamente, ¿verdad? Entonces, ahí puse máquina, no puse computadora, porque si se dan cuenta, en la actualidad ya no solo las máquinas o las PCs son las que tienen el privilegio de tener un sistema operativo. Actualmente, pues un celular tiene un sistema operativo. Actualmente, inclusive hay refrigeradoras que tienen sistemas operativos. Hay distintos dispositivos que en nuestra mente de hace unos 10 años no tenía sentido ponerles un sistema operativo. Pero ese sistema operativo es como esa razón, es esa lógica que se encarga de saber qué es lo que tiene que hacer esa máquina y poder guiarla a ejecutar eso. La máquina puede ser operada
o puede ser autónoma. Es decir, la máquina podría ser un robotito que va a estar caminando y va a estar haciendo la limpieza, por ejemplo. Ese tal vez yo no lo tengo que estar operando, mire, límpieme acá, mire, límpieme allá, mira, y me dejó muy sucio. No, ese va a echar punta y tal vez su sistema operativo de lo que se va a encargar es administrar el hardware y software para que lo haga solito. Pero hay sistemas operativos que se encargan de recibir instrucciones y que esas instrucciones luego se conviertan en una acción. Y van a ver que luego en los sistemas operativos, o gracias a los sistemas operativos, es que existen lenguajes de programación que a la vez convierten el lenguaje en un código máquina para que esta máquina, sistema operativo, lo pueda interpretar y ejecutar satisfactoriamente. Entonces, pues el sistema operativo es el que se encarga de hacer ese proceso. Entonces, eso era lo primero. Quería dejar claro eso. Y otra cosa quería dejar clara porque lo mencionó Ali Ricum. ¿Por qué Ricum? Solo para resolver la duda. Lo que pasa es que yo pertenecí a un club de anime del año 97, creo que éramos el único, se llamaba Argos. Y cuando me vieron así por grandulón, miren, ahí está Ricum, que la gran, y entonces empezaron a clavarme Ricum y me quedó Ricum por eso, pero era por grandulón nada más. No hacía poses. Bueno, entonces la lucha siempre ha sido así dura. Y tal vez en nuestros años era más, o sea, ¿cuál es el mejor sistema operativo? Es que yo uso el mejor sistema operativo. Ah, no, vos, Android es mejor. Ah, no, vos, iPhone es mejor, vos. Y siempre existe esa pelea por cuál es el mejor sistema operativo. Y pues yo lo que les diría es que, it's a trap. ¿Por qué? No hay una respuesta. O sea, en realidad no vamos a encontrar una respuesta concreta de cuál es el mejor sistema operativo. Tal vez porque cada uno tiene un beneficio respecto a lo que hace. O algunos tienen virtudes, otros tienen defectos, otros tienen virtudes que reemplazan esos defectos, etc. Entonces, no vale la pena entrar a discutir cuál es el mejor, sino saber cuál nos sirve para qué cosas. Eso creo que es lo más importante. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de los sistemas operativos, poniendo algunos puntos de las cosas que ocurrieron en esos años y así poder tener un panorama de cómo los sistemas operativos fueron evolucionando, pues al principio no eran tan complejos como lo son ahora. Entonces, y también un anuncio, creo que en Progra, ¿qué es? ¿8? Ven 7. 7, ustedes ven sistemas operativos y pues hasta donde yo me quedé, se hacía un sistema operativo Nachos, que ahora va a ser Pictos, y van a tener que trabajar en completar este sistema operativo de tal forma que pueda correr en la máquina e interpretar. Entonces, respecto a este tema viene un reto. Entonces, no tan cercano, pero un reto. Años 40. Pues si vamos a la historia y vemos los años 40, nos vamos a dar cuenta que por esas épocas estaba la Segunda Guerra Mundial. Y esa Segunda Guerra Mundial mucho se definió por la tecnología, y no solo tecnología de programación, sino tecnología en misiles, en aviones, en todos los equipos armamentísticos que tenían, que daba la ventaja, pues una bala al final de cuentas puede matar a una persona, mientras que una manada o un golpe no lo hace tan fácilmente. Entonces, tener armas era tener el poder en esa época, y si teníamos la tecnología en nuestro lado también. Entonces, en estos años se empezó a invertir mucho en la tecnología. Como dicen, a veces hacer una cosa buena enfocada en una cosa mala, pero al final nos trajo esos beneficios de que se invirtió mucho en la investigación, y eso hizo que muchos resultados se dieran en este campo. En este momento las máquinas eran una limitante de los sistemas. Ay, muchas gracias. Las máquinas eran la limitante, muy amable. Las máquinas eran la limitante porque eran máquinas muy arcaicas, apenas funcionaban con microinterruptores, y pues casi que la inserción del código era manualcita. Entonces era bien difícil poder llegar a hacer un sistema muy complejo, pero ya se empezó a invertir en eso. Muchas gracias, Ali. Gracias. Por ser las computadoras, en este momento, por ser tan mecánicas las computadoras, ¿verdad? O sea, pensarlo
hacer algo autónomo era muy complicado, o no se había logrado ver de esa manera. Eran casi de propósito específico las computadoras, o sea, no era así como, si pues voy a abrir el solitario mientras ahorita mando una bomba a Rusia. No, ¿verdad? O sea, sino, hacían cosas, cálculos, eran potencial de computación, pero no tenían esa capacidad que ahora relacionamos directamente con una computadora, ¿verdad? Entonces los sistemas operativos eran muy arcaicos, pero ahí empezaron, en los años 40. Vamos a hablar un poquito de los años 50. Los años 50 vamos a extraer dos conceptos que creo que son los más importantes: monitor residente y almacenamiento temporal. El monitor residente, a lo que se refiere es que ya en las computadoras venía algo que estaba constantemente en vigía, esperando que un código se pidiera ejecutar. Entonces se empezó a pensar en esta necesidad, que el sistema operativo no solo es algo que lo encienden y va, pues correr, sino que él ya fuera como inteligente de decir, voy a ejecutar este código. A eso se refería el monitor residente. En esa época una de las grandes empresas de computación era IBM, de fabricante de computadoras. Entonces también era era la empresa que tal vez más invertía en esas tecnologías, ¿verdad? Y quería que sus máquinas fueran siempre las mejores. Entonces ahí se empezaron a ver esa situación de que algo estuviera vigilante, de que ocurriera una acción que desencadenara otra acción o otra ejecución. Y el almacenamiento temporal, que era algo que también, por muy tonto que parezca, no se había pensado al inicio, era el tener el código alojado. Ahora discos duros de ¿cuánto? De teras inclusive. Yo me acuerdo que mi primera computadora, su memoria RAM era 32 megas, cosa que da risa ahorita porque creo que ni se imaginan que puede existir algo así. ¿Disco duro? No, mi memoria. Ahora el disco duro, bueno, el disco duro creo que era algo grandecito, creo yo, 500 megas, o sea, 500 megas que ahorita se dice jajajaja, USBs hay de tamaños más grandes, pero sí, el almacenamiento temporal lo que hacía es la parte de la memoria que iba cargando datos a ser ejecutados, previo de ejecutarlos, de tal manera que fuera más rápido la ejecución. En este caso sí, me referiría a memoria, al poder tener una carga temporal, la cual se iba ejecutando, memoria RAM, memoria dinámica, que primero cargara los datos y luego los ejecutara. Entonces, en efecto, eso, aunque ahorita se oye lo más obvio y lo más lógico, fue un gran avance para esos años. Vamos a irnos a los años 60. Ahí vamos a hablar de multiprogramación, de tiempo compartido, tiempo real y multiprocesador, que fueron otras tecnologías que se fueron incluyendo en nuestros sistemas operativos. Por multiprogramación se refería a la ejecución simultánea, porque generalmente un código, un bloque de código se ejecuta con cierta secuencialidad, y al terminar pues viene el siguiente, y termina viene el siguiente. Pero pues los sistemas operativos se dieron cuenta que la velocidad de procesamiento podía superar a la velocidad de percepción del ser humano. Entonces lo que hacía era que él calculaba tan rápido que mejor ejecutaba varias cosas simultáneas, no simultáneas, secuenciales, pero como las ejecutaba tan rápido para la percepción del ser humano, era como que las hiciera en simultáneo, ¿verdad? Entonces esto fue una de las otras ventajas que se empezaron a hacer. ¿Qué tiempo compartido viene a ser? Esa misma lógica de multiprogramación, solo que aquí uno de los cambios que se le dio es que el mismo sistema operativo podría controlar el tiempo que le daba a una acción a otra, que va a repercutir en lo que hablo ahí abajo, que es tiempo real, porque hay cosas que tienen más prioridad. Por ejemplo, si yo estoy oyendo una canción y escribiendo en Word, el sistema operativo tendría que ser como inteligente, decir, bueno, estamos muy cargados la memoria, no sé qué voy a hacer. ¿Le detengo la ejecución de Word o le detengo la ejecución de su música? Pues en realidad depende que sea lo más importante para uno, pero el sistema operativo tiene una preferencia hacia lo que debe ser tiempo real. Audios,
videos. O sea, de estar viendo un video que se está frizando a cada rato hace casi imposible apreciar una película o un video. Y el audio, escucharlo por segmentos también. Entonces se le da cierta preferencia muchas veces a lo que tiene que tener una fidelidad constante, como es el caso del sonido o el video. Y el multiprocesador, pues aunque es una cosa que ahorita empezamos a ver, bueno, ahorita empezamos a ver, me refiero a los años 2000 o 1990, pero ya se empezaron a hacer procesadores que tenían más de un solo procesador, como ahorita pues en Intel los Core i7, Core i8, Core i9 que ya hay, que tienen varios núcleos. Obviamente ahí no estábamos hablando de esa microcircuitería, pero sí estamos hablando que podían incorporar más de un solo procesador para que el proceso de las instrucciones fuera más rápido. Pero acuérdense, o sea, esto de multiprocesador no solo es, ay, qué fácil, entonces que esta instrucción se va acá y esta para acá, tin marín, esta para allá, esta para allá, esta para allá, esta para allá. No, o sea, tiene que haber una lógica, porque no podemos decir que esta instrucción se ejecute acá y luego esta instrucción necesitaba datos de la respuesta de la instrucción anterior para poder evaluar la instrucción actual, pero eso se fue al otro procesador, híjole, ¿y eso cómo lo consigo? Entonces, no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, tenemos que, para optimizar el uso de muchos procesadores, no solo es de repartir las instrucciones, sino hay una tecnología que nos va a permitir que se puedan dividir las acciones. Y esas cosas se empezaron a hacer en los años 60, obviamente no con tanta complejidad como ahora, pero ya eran temas que se estaban desarrollando. En los años 70, aquí pues vamos a hablar de algunos sistemas operativos. Está este Multics, el B2, el CP/M Intel 8080, Atlas Supervisor y el Unix. Tal vez hay uno de los que más vale la pena hablar, y no es que los otros no lo sirvan, pero en este tiempo lo que se dio mucho es que el hacer un sistema operativo, algo que controlar una máquina, fue bastante de inversión. O sea, mucha investigación se hizo en este momento y era muy caro. O sea, Unix salió de una investigación muy cara y vamos a ver la historia de Unix, pero en realidad no era tan fácil hacer un sistema operativo, era bastante caro y así como se quería que fuera multipropósito, que se pudiera loguear varios usuarios, que se pudiera mantener archivos, lo que ahora vemos en un sistema operativo, eso todavía no se había concebido tan claramente y es aquí donde empiezan a hacer. Pero muchos de estos sistemas operativos tenían el problema que por haber gastado mucho en desarrollo, también eran muy caros de obtener, porque la gente tenía que pagar mucho para tener un sistema en sus equipos. IBM era de las primeras que se estaba tronando los dedos por, tenemos que hacer un sistema operativo, no vamos a vender máquinas y que estas pues no hagan nada, o sea, tienen que tener algo que les dé de vida. Entonces sí, en esa época, años 70, tal vez lo vamos a ver como inversión, que luego lo vamos a ver como un beneficio, ya que se fueron dando creaciones de varios sistemas operativos que luego tuvieron alguna repercusión en la actualidad. Los años 80, aquí pues aparece uno de los más famosos, que es el MS-DOS, que pues como ustedes saben, el MS significa Mara Salvatrucha, no son bromas, significa Microsoft, entonces... pero casi, no son bromas, significa Microsoft y pues ellos fueron los que se hicieron bastante ricos por vender un sistema operativo, el cual firmó un contrato con IBM para que todas las computadoras personales tuvieran este sistema operativo. También otro sistema operativo que aquí empezó a tener bastante éxito fue Sun OS, que más que todo no era para dispositivos o máquinas personales, como el caso de MS-DOS, sino era más que todo para servidores y venía de la línea de Unix, que era la investigación que se había hecho inicialmente para crear un sistema operativo, de lo cual vamos a hablar más adelante. También apareció por ahí el Mac OS para ordenadores Macintosh y el OS2 también, que era un sistema que luego IBM trató de desarrollar para desbancar al MS-DOS, probablemente por las regalías que les estaban pagando a Microsoft, que no querían, que preferían que se quedaran en su bolsa. Vamos a hablar de los años 90. Entonces aquí aparece otro de los grandes campeones en nuestras máquinas
personales, que es Linux. Y pues casi que hablar de Linux no se puede sin hablar de GNU, que es esa suite de herramientas inventada por Richard Stallman, la cual pues hace que tenga funcionalidad el sistema operativo. Y pues Linus Torvalds, que también, o sea, no se puede hablar de él, hablar de Linux sin hablar de él, hasta por el nombre. Entonces, pues, vamos a hablar de ellos, no se preocupen, por eso aquí solo estoy dando como un repaso de la historia. Solaris, que fue otro de los sistemas operativos de Sun Microsystem, que Sun Microsystem ya no existe. Sun Microsystem fue comprada por Oracle, y pues Sun Microsystem, otra cosa que nos regaló al mundo fue Java, que también ha sido una herramienta que inclusive al día de hoy se sigue usando y tiene bastante utilidad, inclusive en los sistemas operativos de teléfono, Android, pues utiliza Java. Bueno, ahora utiliza Kotlin, pero sí utilizó Java en un momento. Bueno, sigue utilizando Java, pero eso, no quería entrar en detalles. Y por debajo creo que es Linux, ¿verdad? Exactamente, y abajo de Android lo que es un Linux, también reducido, ¿verdad? Pero a la vez es un Linux. Creo que iOS también está basado, ¿no? En Linux. Ahí sí no te sabría decir, ¿sí? Pues otro dato más a los datos de acá. Y vamos a hablar de otras características de los sistemas operativos. Vamos a también clasificarlos ahorita como que le queremos entrar a los sistemas operativos, pero queremos ir abordándolos por varios lados. Empezamos por la historia, ¿verdad? Conociendo cómo se fue a desarrollar, y no sé si se dan cuenta de toda esa necesidad que hubo. O sea, hubo una guerra y yo la quería ganar y me di cuenta que con las máquinas la podía ganar. Metámosle pisto. Se crearon computadoras y las computadoras se querían vender, pero si las vendo sin nada, nadie me las va a comprar. Metámosle pisto. Y entonces así se empezó a invertir en el descubrimiento en la invención de los sistemas operativos. Vamos a clasificarlos por los servicios. Estas clasificaciones ahorita ya no tienen tanto sentido, pero sí eran importantes anteriormente, hablar de multiusuario y monousuario, ya que hablar de algo monousuario casi que ahorita no tiene tanto sentido, pero sí existió. O sea, habían sistemas operativos que podían solo atender a un usuario, mientras que ahora creo que en la actualidad sí los hay, es por colección, pero no creo que haya uno que no te permita usar varios usuarios simultáneos, a no ser que te los cobren, ¿verdad? Pero esa no es una limitante de capacidad, sino es una limitante de quiero tener más dinero. Entonces, multiprocesador o monoprocesador, bueno, eso sí tiene sentido. Los sistemas operativos, pues, con el tiempo y con el desarrollo de la tecnología en procesamiento, que vendrían a ser los microprocesadores, pues han tenido la necesidad de montarse sobre los equipos actuales, procesadores que ya no solo tienen un core, sino tienen muchos, y necesitan manejarlos de tal forma que no haga más lento el proceso, sino que al contrario, lo haga más eficiente. Entonces, han existido esas diferencias, y multitarea y monotarea. Bueno, tal vez hablando de este multiusuario, de monousuario y de monotarea, pues tal vez sistemas operativos muy hechos específicamente, como para el horno microondas, como les decía, porque yo desde mi casa le puedo mandar a mi horno microondas que me caliente mi sopa que la dejé desde la noche, no sé, ¿verdad? Entonces, tal vez ese sistema operativo definitivamente sí es monousuario, tal vez ese sistema operativo sí hace solo una tarea o simultáneamente, ¿verdad? Pero ya sistemas operativos de equipos de computación como computadoras personales o teléfonos, pues ya esto de monousuario y monotarea casi no tiene sentido de ser, pero son características que han tenido los sistemas operativos. Ahora esta característica sí tiene más sentido y es bastante importante identificar. Hay tipos de kernel del sistema operativo. ¿Y qué me refiero por kernel? ¿Qué se imaginan ustedes por kernel? ¿Qué había ahí? Bueno, no era de kernel. ¿Qué se imaginan por kernel? La esencia, exactamente, el núcleo de ese sistema. Entonces, no sé, creo que Windows ya cambió un poco su estructura, pero antes
El sistema operativo Windows era un solo programa que hacía de todo. El sistema operativo se conecta a la impresora, el sistema operativo se encargaba de mandar a la pantalla, el sistema operativo se encargaba de interpretar el mouse, el sistema operativo se encargaba, o sea, el sistema operativo era muy grande y a eso se les denominaba kernel monolítico. Era una gran estructurota que se encargaba de interpretar todas las acciones posibles. Otra línea de sistemas operativos que es la que más ha tenido éxito actualmente está el kernel modular y el microkernel, que al final de cuentas es un kernel pequeño con funciones limitadas, pero tiene librerías o módulos que se encargan de interfazarse con otro dispositivo. Por ejemplo, el kernel se encarga de la computación, de la lógica, pero si yo le pongo el módulo de video, él ya se puede comunicar al monitor y desplegar la información en mi monitor. Eso es un poquito más ¿cómo se dice? Más eficiente, porque al final de cuentas, cuando yo enciendo la computadora no se tiene que cargar todo. No me importa que no vaya a usar impresora, yo voy a levantar el puerto de la impresora. No me importa que yo vaya a usar. Eso hacía Windows antes, por eso encendían Windows ustedes y se iban por una tacita de café mientras estaba la ventanita ahí mostrándose, porque tardaba un montón, porque Windows era monolítico. Ahorita pues yo creo que ya arreglaron eso, ya tienen más partes modulares, pero era una de las características malas que tenía Windows en la antigüedad. Y aquí viene una pregunta que tal vez no tiene tanto sentido, porque ya se las hice y les hablaba de un horno microondas y de una refri, pero ¿será que un ventilador necesita un sistema operativo? Podría, exactamente, y esa es la respuesta, podría tenerlo. Y depende, esa es la respuesta, porque en realidad, ¿que lo necesite? No, porque él solo va a mover sus aspas y tiene ahí un botoncito que le dice a qué velocidad, y pues eso mecánicamente o eléctricamente se puede configurar para que configure esa velocidad, pero si yo lo quiero encender, si yo lo quiero desde mi teléfono controlar, si yo lo quiero mandar a programar, ya debe de haber algo más que se encargue de manipular esas instrucciones, y es ahí en donde tiene necesidad un sistema operativo. Y por eso les voy diciendo, ahorita estamos dándole una vuelta a los sistemas operativos y conociéndolos o viendo las cosas importantes de ellos. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de algunos de los sistemas operativos más famosos. Ay, perdón. Bueno, entonces hablemos de Unix. No sé si ustedes, pues en ¿se dice algo otras? No sé, pues soy el chileno. Bueno, en algunas otras charlas han tenido la oportunidad de oír AT&T Labs y los Bell Labs, que eran parte de AT&T, en donde se invirtió mucho en investigación y los mayores robos se hicieron de ahí, ¿verdad? O sea, el mouse de ahí lo sacó Steve Jobs, y pues por ende Microsoft también, o sea, por transitividad, porque se robaron a Steve Jobs y cosas de ese tipo. Entonces, ahí se hicieron muchas investigaciones y muchos descubrimientos que al día de hoy han tenido buenas influencias para la tecnología. Lamentablemente, pues también era un poco insostenible tener a tantas personas brillantes en un solo lugar y poder financiar todo lo que se quería hacer, ya que era gastar mucho dinero y pues ese fue uno de los problemas. Entonces ahí fue donde se desarrolló este Unix. Ahí tal vez un nombre que bueno, todos tienen bastante importancia, pero Dennis Ritchie, que fue el creador de C, es alguien que ayudó mucho. Esto se programó en C, y yo sé que en la actualidad yo programo en C mucha. ¡A la gran qué pilas sos! Y siempre está esa como idea de que esos pilas programando C, porque es como de los primeros lenguajes y tal vez de los que se apoderaban del sistema operativo y podían dar buenas instrucciones para ejecutar cosas, y era muy, muy potente. Entonces el C es como el papá de los sistemas, de los lenguajes de programación, y pues Unix fue desarrollado en esto. Era multitarea, multiusuario, obviamente, o sea, tenía todas esas características importantes que habíamos hablado. Y su licenciamiento para empresas, universidades y el gobierno, fue licenciado para ellas, y tal vez probablemente porque solo ellas podían pagar por él, porque tenían un respaldo de investigación muy grande
que tuvieron que meterle mucho dinero para poder hacerlo y no lo podían vender. Ay, sí, deme $15 y le doy ahí un su Unix pirata. No, entonces tenían que para cobrar caro, ¿verdad? Y pues Linux o Unix fue papá de muchos otros sistemas operativos, no solo directamente, o sea, no es que el proyecto Unix lo forquearon a hacer otro proyecto, sino muchos tomaron inspiración de Unix y se fue creando distintos sistemas operativos basados en él. Aquí en esta gráfica sé que no se leen los nombres, tal vez eso no es lo importante, sino que vean cómo están distribuidos. Esto es el tiempo, cómo en la actualidad todavía hay hijitos de Unix que tienen mucho poder, y entre ellos está el Mac OS X, que su base principal también es Unix o Linux, y pues se dividen en 3 características. Yo sé que ahí no se lee muy bien, pero está Open Source. Open Source son los verdes, que ahí no leo qué dice lo otro. Ahorita lo voy a leer acá. Y yo ya me siento viejito porque para ver letritas chiquitas me tengo que quitar los lentes, qué vergüenza. Ni así. No sé qué dice, perdón. Yo creo que es la imagen. Los otros, los rosados son de kernel cerrado. Y creo, no sé qué dice. Me voy a inventar algo y es mentira, no. Entonces, pues sí, la venta del sistema operativo también es algo importante, y hay algunos que son pagados, hay otros que son abiertos, pero al final de cuentas, cómo a partir de una idea se fue haciendo un montón de ideas, y eso es tal vez lo que quiero resaltar de acá. Se hizo un Unix que costó un montón de dinero, y luego muchos retomaron proyectos basados en esas investigaciones para hacer sus propios sistemas operativos y que aún tienen vigencia en la actualidad. Es por eso que muchas veces uno llegó a mover esta botella aquí para acá, pero mover esa botella de aquí para acá ayudó a otros a poder hacer algo más. Entonces, pues creo que no vale la pena echar en saco roto cualquier tipo de investigación o cosa que podamos hacer nosotros aquí en nuestros estudios. Vamos a hablar ahora de, adivinen, Microsoft fue fundado por estos 2 señores que están ahí, Bill Gates y Paul Allen. Eso fue en 1975. Lanzaron un intérprete para esta computadora, la Altair, y ellos pues tienen la autoría de este sistema operativo de DOS, el cual en realidad se basó en otro sistema operativo que ellos compraron, y es ahí donde entra es estafa, no es estafa, es malo, es bueno, cómo se ve. Lo que pasó fue que ellos compraron algo que ya estaba hecho para vendérselo a otro, pero ellos aquí ya tenían enganchado un negocio que era de miles de millones, y a le dieron así como, ay, ¿cuánto lo menos? Y así regatearon y lo que sea, y ya, está bueno, pues, y aquí, brum, aquí se vino el dinero. Entonces, se ve como no ético, porque, y ahí ya no se, legalmente no es malo, pienso yo, o sea, legalmente, pero moralmente pienso que es donde, pues, ahí es donde entran las líneas grises, negras, blancas y de todos colores, porque, pues, de alguna forma ellos, sabiendo que tenían más dinero, pudieron haber sido más justos con la otra persona. Al final de cuentas, parece que en alguna reunión o en alguna se definió darle un dinero a esta persona que hizo el sistema operativo, pero eso quedó secreto, eso no se hizo público, cuánto le dieron y qué pasó y todo esto, pero eso fue lo que hizo que despegara Microsoft, y por eso yo les puse ahí una carita de poker face, porque pues le supieron jugar la vuelta al otro cuate, ¿va? Entonces, y no sé si ustedes se acuerdan, la primera computadora, esa que les hablaba, que tenía 32 megas de RAM, pues tenía un sistema operativo así, y para mí era wow, porque en realidad yo había usado máquinas de disquete que eran monitor ámbar y solo texto, entonces para mí eso es una belleza a comparación del monitor ámbar.
Hablemos un poquito de Steve Jobs y Steve Wozniak, que no sé por qué no salió Wozniak ahí, la palabra Wozniak. Ellos fueron los fundadores de Apple. Pues ahora, pues, si se dan cuenta, esa máquina es Apple y ha ahorita tenido mucha fama. En mis tiempos, dijo el abuelito, pues no era tan famosa porque era más cara. Pues sigue siendo cara, pero tal vez ahora tenemos un poquito más de dinero por trabajar y poder comprar estas máquinas que también a mi criterio son buenas. A mí pues me han salido buenas las máquinas, entonces no me quejo, pero sí hay que invertirle un montón. La primera que ellos crearon fue la Apple I. Ellos tenían un club que se llama el Homebrew Computer Club, que también ya lo han de haber oído bastante en los cuentos, en las historias de aquí de esta clase. Pero ellos lograron hacer una máquina muy movidos también por su sueño, ¿verdad? Entonces, pienso yo que eso también es de valorar. Y también Bill Gates y ellos también hicieron Microsoft con la idea de seguir su sueño, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, pues los sueños han sido los que motivan a seguir inventando cosas o haciendo cosas. Entonces, pues justo o no justo, malo, bueno, como le quieran decir, pero al final han logrado seguir perseverando en lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, pues yo he oído que Steve Jobs era una persona muy mala con sus empleados, así que no me gusta, y se paraba y los pateaba y lo que sea, no sé, cosas así. Pero también logró su sueño, inclusive si hoy en una charla que él dio cuando le dieron su grado de Computer Science, ¿verdad? Se llama Commencement. Yo creo que es de Stanford. ¿De Stanford? Commencement se llama. La charla se busca Steve Jobs Commencement Talk. Y es una charla muy motivadora y vos decís así como, este tipo es ser una persona brother y lo que sea, pero no era tan brother, pero hablaba bonito. Y tal vez porque hablaba bonito, porque sabía vender las cosas. Pero ellos también tuvieron un sistema operativo. También luego de la visita a Xerox PARC, que era este lugar donde les decía que se inventaron muchas cosas y se robaron también muchas cosas, se entendió el futuro de la interfaz gráfica utilizando mouse. Ellos casi siempre, creo que desde esta computadora, aquí podemos ver a Steve Jobs y a Wozniak con la placa de sus computadoras. Ahí vemos la Lisa y si se dan cuenta tiene su mouse y tiene una interfaz gráfica. Otra de las leyendas que cuentan de Steve Jobs es, no sé si él ahí lo cuenta en esa charla de que él estudió caligrafía, y ahí lo cuenta, ¿verdad? Y que entonces como él estudió caligrafía se dio cuenta que sería chilero poder que las letras de que uno está usando pudieran cambiar con distinta apariencia, y entonces se inventaron las fonts gracias a esa necesidad o esa invención que él vio ahí, ¿verdad? Hablemos de Linux. Este es un sistema operativo muy parecido a Unix, otro hijito de Unix que gracias a la investigación de Unix se pudo llevar a cabo, cuyo kernel fue desarrollado por Linus Torvalds en 1991. Este Minix es otro sistema operativo que se había creado por Andrew Tenenbaum. Es un ejemplo de colaboración entre usuarios. Linux, si ustedes entran a internet, hay muchas comunidades, inclusive en algún tiempo de mi vida, y creo que Ali también estaba ahí, en el LUG de la San Carlos, que era uno de los grupos que se empezaron a formar hace bastante tiempo, que era un Linux User Group, y pues tratábamos de aprender y enseñar entre los que llegábamos. Inclusive creo que una vez se hizo una semana de enseñar cosas y nosotros nos fuimos, creo que a dormir a la San Carlos para instalar a las computadoras algunos software para que ellos pudieran utilizarlo. Entonces, Era Installfest, creo que se llama. Installfest, sí, o sea, el objetivo principal es que vos llegaras con tu compu y mira, yo quiero probar Linux, ¿será que no me lo instala? Así, ¿cómo no? Y ya se lo instalabas y él ya se iba con un Linux para probarlo, ¿verdad? También se invirtió en un desarrollo gráfico y como les digo, este sistema operativo es bastante
modular. Entonces, pues no necesariamente están casados que el sistema operativo tiene esta interfaz y solo esa tiene, sino hay muchos gestores de gráficos como KDE o Gnome que son los más escuchados, pero en realidad ahí no tenemos las manos tan atadas, son de colaboración, son open source, uno puede colaborar en hacer algo, crear una nueva feature de ese software y poder luego que las distribuciones futuras se sigan distribuyendo con esa característica que ustedes hicieron. Como les decía, estas dos personas son los que pues se les debe mucho, o bueno, todo de Linux. Es imposible hablar de Linux sin hablar de GNU. Como les decía, GNU es la suite de herramientas, inclusive creo que está la otra leyenda de Richard Stallman, que creo que no le daban acceso a un repositorio de datos, y entonces él dijo, ay, voy a hacer el mío. Inventó Git para poder guardar su código y poder manejar todos los cambios en su código. Entonces, pues es una persona que ha colaborado mucho con esto y pues casi que todas las comandos que estamos usando desde línea de comandos, pues si no se deben a él, puede ser inspirados en sus creaciones, ¿verdad? Entonces, es un sistema operativo también bastante popular y de bastante uso en los usuarios de hoy en día. Este es uno que quedó en el olvido, pero como que ahorita está queriendo resurgir por ahí. Oí que están sacando teléfonos nuevamente los de Palm, pero en su momento fueron como los papás de los smartphones y de las tablets, porque la idea de ellos es que fueran asistentes personales, y entonces uno en su mano tenía una forma de hacer sus calendarios, poner citas, y todos estos sistemas operativos a la vez también ayudaban a que uno pudiera de alguna manera vivir más fácilmente gracias a un dispositivo portátil. ¿Alguno de ustedes conoció una Palm? ¿No? ¿Les suena? Ah, sí, yo también. Sí, yo me acuerdo que compramos unas que no eran Palm, sino eran Prisma. Sí, Prism. Ajá, la Prism, pero está con no sé qué Prism. Sí. Pero eran como chafitas Palm, pero tenían el Palm OS, porque salían más baratas. Entonces. Y pues obviamente el software no se queda ahí, evoluciona y va evolucionando en función del hardware, porque él lo tiene que administrar. Y a la vez de todo eso, también no solo administrar, sino también lo tienen que poder controlar y aprovechar al máximo para hacer más eficiente la operación. Entonces, pues así como evoluciona el hardware, evoluciona el software, y también han ido evolucionando las cosas que ahora tienen sistemas operativos, las consolas de videojuegos, el Switch, bueno, que es consola de videojuegos, pero que es así bastante chilero porque es portátil y tiene un montón de cosas que lo hacen a uno tenerlo más cerca. Pero pues todo esto ha ido evolucionando. Los teléfonos de antes odiábamos los números con cero, porque había que darle la vuelta al cero y esperar que se regresara. No sé si algunos tuvieron teléfonos de disco. Nada, los números con cero sí los odiaba yo. Pero así empezó todo. Entonces ahora ya nuestros teléfonos son esto, y recordar. Yo me acuerdo que cuando era pequeño era como bien sorprendente ver a alguien con su ladrillo, le decíamos, porque era un gran telefonote. Pero ahora ver a alguien con su teléfono de discado creo que es lo sorprendente, porque es lo que ahora es más difícil de encontrar. Entonces, pues también eso ha tenido bastantes repercusiones, y mucho más importante, como estaba mencionando, los teléfonos, ya que los mismos teléfonos han revolucionado el uso de los dispositivos informáticos. Algo así como lo que hizo el Wii. Cuando salió el Wii, los que jugaban, los que éramos gamers, éramos los que nos gustaba juegos, ¿va? Pero no, luego hicieron Wii, que era de apachar un botoncito, o de bailar, o de escribir pero toda la gente se empezó a involucrar en los juegos. Ahora los teléfonos también, ¿quién no tiene su teléfono en la mano? Inclusive a veces los papás o los abuelitos, mira mi hijo, ¿cómo puedes hacer esto? Y, ay papá, solo ya. Oh, y ya todos lo están empezando a usar. Y es algo que ha desarrollado un montón la tecnología. Y para eso lo que empezó a ocurrir fue que se empezaron a unificar los sistemas operativos. Antes habían frijolitos, que no sé si ustedes conocían los frijolitos todavía.
Sí, ABA. Esos frijolitos pues tenían su sistema operativo propio y sí mucho llegaban al juego del gusanito, pero eran los únicos juegos que tenían. Mientras que ahora ya se empezaron a hacer sistemas operativos que aceptan aplicaciones que ustedes puedan hacer para correr en ellos e interpretarlas. Entonces ya son como una computadora. Los sistemas operativos móviles han hecho ahorita una gran diferencia con los sistemas operativos. En esa gráfica les muestro cómo estaba la distribución de teléfonos o dispositivos móviles versus lo que era dispositivos desktop, notebooks, ¿cómo se dice? Fijos, como laptops o notebook. Son estos los grisitos. Miren, la gente consumía más computadoras, pero llegó un punto en el 2011 donde ya la gente empezó a consumir más tablets y smartphones. ¿Qué quería decir eso? El mercado al cual le apuntaban estos dispositivos ya no era solo los que tenían que usar una computadora. Ahora era el abuelito, era el papá, era el mecánico, porque al final de cuentas, aunque no usaban la computadora como tal, ya tenían una interacción con cosas de tecnología que lo hacían necesario de utilizar. Es que si yo no tengo WhatsApp no me van a contactar mis clientes, entonces tengo que comprar un teléfono de estos. Tal vez no porque me gustara, sino porque en realidad era una necesidad. Y miren, desde el 2011 se superó ese número. Ya habían más teléfonos que computadoras. La popularidad, obviamente, eso para mí son gustos. ¿A quién le gusta Mac? ¿A quién le gusta Android? ¿A quién le gusta Windows? ¿A quién le gusta BlackBerry? Bueno, creo que a nadie, porque ya no hay. Entonces, pero es algo viejita esa mi gráfica, estoy viendo. Bueno, pero si se dan cuenta, cada país ha adoptado algún sistema operativo de forma más grande en su población y muchas veces se debe a la economía. Por ejemplo, ¿qué es más barato, comprar un iPhone o comprar un Android? Android, definitivamente. Porque yo me puedo comprar un Samsung S no sé cuántos, que tal vez es más caro que el iPhone, pero me puedo comprar un Mi Huawei Patito, que pues no es tan caro, pero pues por lo menos puedo tomar fotos, puedo hablar por WhatsApp, me sirve. Entonces, Android tiene esa ventaja, se ha vuelto más popular. iPhone es una sola marca, pero también es muy popular porque aparte de comprar una marca, estás comprando como un estatus, es que yo uso iPhone, yo tengo el iPhone X, que la gran, entonces, o 10, no sé cómo se dice. Tengo Android, por cierto. La economía no alcanza. Bueno, el iOS, que es uno de los lenguajes, que es de uno de los sistemas operativos para la marca Apple. Este fue desarrollado obviamente por Apple en el 2007 y pues con el transcurso del tiempo han tenido más dispositivos que lo utilizan, como es el iPad, el iPod Touch, que ya ahorita, pues a estos tiempos ya no existe, pero era otro que utilizaba el sistema operativo de Apple y pues también era bastante útil. Se diversificaron también, empezaron a entrar a la parte de la TV. No sé si ustedes han visto que hay Android en Smart TVs, en donde pues tenemos un sistema operativo Android para utilizar nuestra televisión, ¿verdad? Algo que se oye, pero si eso es para teléfonos, porque está en una tele, pero ha tenido la funcionalidad, ha podido tener aplicaciones, inclusive muchos usan Chromecast o está el Apple TV que también transmite la información de una Apple o de una Android a la televisión. Y si se dan cuenta, su ambiente es muy parecido a la de las computadoras, inclusive la tendencia de Apple es que su sistema operativo de máquinas de escritorio sea muy parecido al sistema operativo de los dispositivos móviles, para que las personas no notemos el cambio y sintamos que seguimos en el mismo ambiente. Android originalmente fue desarrollado por Android Inc., la cual fue comprada por Google. Por eso es que Google es el que maneja toda la parte de Android y existe desde el 2008. Android le venía pisando los talones a Apple, pero sí salió después y eso también le causó un poco de lentitud de crecimiento. Y al final de cuentas, como les digo, ha tenido bastante buena recepción
más por la capacidad económica que pues iPhone es bastante caro y Android podemos encontrar teléfonos que son más baratos. Otra de las, su base se basa en un Linux. Aquí les voy a mostrar una gráfica de cómo Android funciona. Tiene como varias capas. Lo de más abajo, lo más interno, es un kernel de Linux, si se dan cuenta. Y luego están todas las librerías que lo hacen interfazar con un dispositivo móvil. Por ejemplo, una máquina no está acostumbrada a hacer llamadas telefónicas, mientras que un teléfono, si no hace llamadas telefónicas, está mal. Entonces, pues tenía que tener algo que se encargara de manejar la telefonía. Y entonces hay frameworks que corren y que se encargan de administrar la lógica entre el hardware que está interfazado por un driver, librerías que utilizan lógica para mostrar la información y manejadores que se encargan de controlar el uso de ciertos dispositivos. Entonces, todo esto que está acá está dentro de nuestros teléfonos para los que tenemos Android y es un sistema operativo. El Windows Phone, que creo que ese sí entró muy tarde, entró en el 2010 y sí se quedó un poquito rezagado. Entraron con la misma lógica de Apple de manejar su sistema fuera muy parecido a su sistema operativo de escritorio. No les digo que sea malo totalmente, pero habían pocas empresas que lo utilizaban. Creo que Microsoft había comprado Nokia con el propósito de sacar teléfonos de ellos, pero no les fue muy bien con eso. Entonces los demás ya estaban casados con Android, entonces era muy difícil decir, mire, cámbiese a mi sistema operativo que no conoce por ese Android que ya lo conocen todos. Ay, viera que está complicado. Entonces esas cosas fueron las que hicieron que Windows Phone no llegara a triunfar. Inclusive vino Apple y ellos para hacer sus sistemas móviles dijeron, lo que vamos a hacer de primas a primeras va a ser, ya no queremos esa cosa de Flash, y boom, quitaron que no iban a aceptar Flash y no iban a aceptar Flash, que al final de cuentas fue una ventaja. Entonces vino Windows y dijo, yo voy a hacer mi propio Flash, entonces, que era este Silverlight, pero al final tampoco tuvo repercusión, ya que pues actualmente en la tecnología hay algo que lo suple, que es el HTML5. Entonces ya desde HTML5 tenemos muchas virtudes que proveían estos entornos como Flash y Silverlight. Entonces ya pasaron a mejor vida. Como les digo, siempre fue su idea buscar parecerse la computadora al teléfono, de tal forma que los usuarios no notaran la diferencia al estar ahí. Y pues hay muchas cosas que los sistemas operativos han seguido evolucionando. Por ejemplo, ahora, pues Windows Azure es otra tecnología que están usando Microsoft para publicar sistemas operativos en la nube. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una charla o hablar de Amazon Web Services, que ustedes pueden tener servidores en la nube y poder publicar ahí lo que necesitan publicar, instalar lo que necesitan instalar y tener como una compu, pero a sus necesidades. Que yo la quiero de 2 GB de RAM, pues de 2 GB de RAM y eso tengo que pagar. Es que ya no me alcanzan los 2 GB de RAM, bueno, pongámosle 3 y le subimos memoria y eso ya no es tan difícil como ir a comprar una memoria y ver cuántos espacios tenemos para meter los sims de memoria RAM, sino solo lo pedimos por la web y automáticamente nuestros dispositivos lo van a utilizar. Y por eso es que también la virtualización ha tenido mucho énfasis, no solo para alquilar dispositivos, sino dentro de empresas. Las empresas actualmente compran servidores grandotes con un montón, con unas cajas de discos grandes, de tal manera que los equipos que ellos necesitan los virtualizan dentro de su propio equipo físico, de tal forma que ellos tienen un control más exacto sobre lo que necesitan usar. Y así van a darse cuenta que conforme la tecnología vaya avanzando, vamos a ir teniendo muchos más cambios en la parte de sistema operativos, vamos a tener nuevas ventajas, nuevas acciones. Y pues eso era lo que yo les quería compartir. No sé si me tardé poquito. ¿Estamos bien? No, estamos bien. Y pues, y solo antes de terminar, pues eso, o sea, creo que soy de las últimas charlas que tenían. Sigan, es su primer año.
es difícil, hay clases que no les van a gustar, van a haber maestros que tal vez no les van a gustar al inicio, o tal vez nunca les vayan a gustar, no hay una regla, pero sigan adelante, no se rindan, están empezando, si tienen un sueño síganlo, pues yo le hago caso a lo mismo que estoy diciendo, seguir el sueño, como ahorita se dieron cuenta, teníamos muchos problemas para conectar las cosas, no nos tocó el salón que queríamos, pero se puede seguir, o sea, no es lo mejor, no queríamos esto, pero se puede seguir aún, entonces démosle, sigan adelante y pues qué gusto haberlos conocido, espero verlos en algún momento otra vez y que me tengan buenas noticias de que siguieron acá y que se están esforzando, así que muchos éxitos y un aplauso para ustedes.